Pues mira, la física cuántica es una rama de la física que estudia el comportamiento de las partículas a nivel atómico y subatómico. Y en estos niveles, que es a nivel muy pequeñito, microscópico, las partículas se comportan de una manera muy extravagante, muy antiintuitiva. Y esto nos hace pensar que quizá la realidad no funcione de la manera que estamos acostumbrados. Y es por eso que ahora oímos hablar mucho de la física cuántica. Y tú me has dicho esto que has dicho de abrir la mente. De hecho, es eso, ¿no? Aparcar un poco los sentidos, porque no nos muestra la realidad tal y como es, y abrirnos a otra manera de entender la realidad que apunta a la física cuántica. La física cuántica tampoco nos dice nada nuevo que no sepamos desde hace milenios, pero parece que si es científico nos permite más a las personas que somos más racionales o personas que son más racionales abrirse al nuevo paradigma de la realidad. Es decir, que todo es energía, que todo está vibrando, aunque tus sentidos parece que todo esté quieto, todo tiene un movimiento, todo tiene una longitud de onda asociada, que cada persona crea la realidad depende de su nivel de conciencia, por lo tanto, dos personas en un mismo contexto pueden vivir realidades totalmente diferentes, eso también lo demuestra, como veremos, una de las leyes. Después, las múltiples posibilidades, que también oímos mucho hablar, desde el momento presente, etcétera, etcétera. Lo que, para seguir lo de la teoría de la física cuántica, en los libros se agrupan en 5 leyes, que es las que comentaremos ahora, y entonces en todas ellas están integradas todas, pero a nivel didáctico y para que nuestra mente permita irlas asimilando, pues se agrupan como los 5 principios, sobre todo en 4 principios y el primero que es el básico. Muy bien, pues vamos a desglosar, si te parece, estas 5 leyes. Y la primera, como decías, yo tengo por aquí la información que tú me diste para tener un poco la base y la guía de la entrevista. La primera ley sería la equivalencia, la materia y la energía. ¿Es así? Sí, esta es la base. Yo creo que todos los que ya están viendo esta entrevista y todos vuestros seguidores de Mindalias tienen la mente ya muy abierta y son muy conscientes de que todo es energía y que todo es información. Pero si alguien necesitara, pues disponemos de la fórmula de Einstein, la famosa fórmula de energía es igual a masa por velocidad al cuadrado, donde vemos que hay una equivalencia entre la energía y la masa. Después, Louis de Broglie, que fue un premio Nobel en 1929, también demostró que todas las partículas del universo están vibrando, tienen una longitud de onda asociada. Repito, nuestros sentidos lo percibimos como todo quieto. Nosotros estamos formados también de átomos y todo lo de nuestro alrededor son átomos. Los átomos, si investigamos un poquito el concepto de átomo, podríamos decir que es una esfera que todo el volumen general, el volumen de su núcleo, equivaldría a 10.000 veces inferior al volumen general del átomo. En el núcleo podemos pensar que está lo que conocemos como masa, ¿no? Como materia, como sólido. Pero cuando investigamos el núcleo vemos que no hay materia, que está vacío, está repleto de fuerzas electromagnéticas. Y nosotros estamos hechos de átomos, nuestro alrededor también, por lo tanto prácticamente estamos vacíos. Las fuerzas que unen el núcleo atómico son inmensas. Para que os hagáis una idea, la fuerza de la gravedad es la que yo utilizo para vencer la fuerza de la gravedad, pues yo para levantar esta pieza, pues la venzo relativamente rápido. Pues para separar las partículas que unen el núcleo atómico, tengo que aplicar 1,39 ceros detrás la fuerza de la gravedad. 10 elevado a la 39, la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, es una fuerza inmensa. Una cosita, Laura, no te veo yo a ti, no te tengo que ver. No tiene por qué realmente. Si estás conectado desde un terminal, un dispositivo móvil, puede que no me estés viendo, pero yo sigo Vale, aquí, estoy atendiendo, te estoy escuchando desde el background, estoy en la parte de atrás, como quien dice, de la entrevista. vale, por Quería defecto. preguntarte, para que entendamos un poquito, digamos, Sí. la diferenciación, ¿no?, de esta equivalencia, ¿qué fenómenos en la vida real podríamos utilizar como ejemplo o en la naturaleza de esta equivalencia? De esta equivalencia. Pues mira, pues ya nos podemos hacer un símil con el agua, ¿no? Cuando yo pongo un agua líquida y la pongo en el congelador, el agua molecularmente es la misma, es H2O, está formada por dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, la teoría cinética nos dice que es la misma molécula, pero ha cambiado el estado. Pues la energía y lo que percibimos como masa
no es masa, es energía condensada que vibra más bajo. Otro ejemplo para entender que lo que percibimos nosotros como macizo en realidad está vacío y está vibrando, ¿no? Es el primer cambio de paradigma que tenemos que hacer, y aparcar los sentidos de vez en cuando, siempre que nos sea posible, para poder, este principio de que todo es energético, para que veas que todo es más maleable y que tú puedes crear tu realidad, que no todo es fijo y determinista. Yo el ejemplo que pongo en mis cursos es las típicas aspas de un ventilador, que cuando está quieto yo puedo poner perfectamente la mano entre ellas, en cambio cuando está en movimiento lo percibo como macizo, ¿no? Como las llantas de un coche, que son macizas, un círculo. Pues entonces esto sería lo que ocurre con la realidad, que nosotros la percibimos como sólida porque está vibrando muy bajo, y entonces lo percibimos como una masa, pero en realidad son fuerzas. Sería la base de esforzarnos un poquito a concebirlo todo como en términos de energía, en términos de información. Perfectísimo, ahí lo hemos comprendido súper bien. Gracias, Esther, por ese esfuerzo. Pasamos, si te parece, entonces a la segunda ley, que sería la dualidad onda-partícula. La dualidad onda-partícula. Podríamos empezar por explicar por qué esta importancia de onda, partícula. A lo largo de la historia de la humanidad, la comunidad científica siempre le ha interesado si la luz son ondas o la luz son partículas. ¿Por qué esta importancia? Cuando sentamos la palabra onda, tenemos que pensar que, para imaginarlo, es como cuando tiramos una piedra en un estanco, que se produce una bifurcación y la partícula puede estar allí donde la onda alcanza. Entonces, la partícula puede estar en cualquier sitio a la vez, ocupa múltiples estados a la vez. Tenemos que aparcar la mente porque la física cuántica es como antiintuitiva, ¿no? Entonces, múltiples estados a la vez. En cambio, cuando hablamos de partícula, es un solo estado. Ahí ya vemos que cuando el hombre se preguntaba si eran ondas o son partículas, ahora con la física cuántica se ha dicho, no son ni ondas ni son partículas, son ambas a la vez. A veces se comportan como ondas y a veces se comportan como partículas. Supongo que os suena el famoso experimento de Young, que lo podéis ver por internet, que es muy gráfico y quizás se entiende mejor con imágenes, pero así muy resumidamente es que hacen pasar un haz de electrones y esperan que se comporten como partículas y que hagan una franja propia de partículas. Pero a sorpresa de los científicos, pues no se comportan como partículas y en la pantalla reflectora hacen una franja de interferencia, se comportan como una onda. Es como si eran partículas, se comportan como ondas, pasan por diferentes sitios a la vez. Y luego cuando el científico pone un observador, ya dejan de comportarse como ondas y se comportan como partículas y vuelven a aparecer dos franjas. Supongo que ya vais relacionando que el observador es el que determina la realidad, que no existe observado sin observador. Los científicos hablan de observador, nosotros aquí nos atrevemos a poner la palabra consciencia. Es decir, a partir de la consciencia es cuando se crea la realidad. De todas las posibilidades que tienes, depende del nivel de consciencia, se decantará una u otra, que es la que pasa a ser partícula. Por lo tanto, el mundo físico que nosotros vivimos, que nosotros disfrutamos o sufrimos o experimentamos, lo hemos elegido, seamos conscientes o no, dentro de las múltiples posibilidades de la energía invisible. Por lo tanto, al igual tendríamos que invertir los términos y lo que llamamos realidad, que es este mundo físico, es un efecto de todo lo que vamos eligiendo dentro de las múltiples posibilidades de las energías invisibles, que es la típica imagen esta del iceberg, que la parte que vemos sería el 5%, sería este mundo físico, y el mundo real, que es donde se crea todo, las causas, sería el mundo invisible. Respecto a esta ley, perdóname que no se me abría el micrófono, respecto a esta segunda ley, Sí. ¿podemos aplicarla al comportamiento humano o social de algún modo, Esther? Sí, pues mira, esta ley, la dualidad onda-partícula, sería pensar que todas las ondas son las diferentes realidades que tú quieres manifestar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, están disponibles para todo el mundo. Porque nosotros estamos formados por ondas electromagnéticas, como hemos dicho, porque cada átomo vibra, cada átomo tiene una longitud de onda asociada y está vibrando. Y la realidad que tú debes experimentar también son vibraciones.
Entonces, cuando la vibración que tú quieres experimentar es compatible y entra en coherencia con esta vibración, entonces tú pues entra en resonancia y es cuestión de física y eso puede desarrollar y efectuarse y lo puedes experimentar en tu mundo físico. Y ahora en la actualidad está cada vez más, no sé si os dais cuenta que cada vez lo que pensamos se manifiesta como más rápido, ¿no? Hay menos separación, ¿no? entre la causa y el efecto. Buenísimo, me encantaría conocer en comentarios, Esther, qué impresión van teniendo las personas hasta este momento sobre el nuevo paradigma del que estamos hablando dentro de la física cuántica, si ya conocían algunas de estas leyes, si estaban familiarizados, como yo decía al inicio, con esta parte científica y de conocimiento, o si es algo nuevo para vosotros. Vamos a por la tercera ley y voy medianamente rapidito porque como sabemos que esto es un formato cortito, pues estoy sintetizando dentro de la medida de lo posible. Pasamos a la tercera ley, que sería el principio de la incertidumbre. El principio de incertidumbre de Heisenberg relativamente responde a una fórmula que es muy elegante y es muy sencilla, que nos habla que la incertidumbre del espacio multiplicado por la incertidumbre de la cantidad de movimiento, la indeterminación, son indeterminaciones, este producto nunca puede ser cero. Entonces esto significa que los científicos en el mundo atómico, en el mundo cuántico, no pueden conocer simultáneamente la posición de una partícula y la velocidad. Es decir, si conocen la velocidad, se le escapa la posición. Y si saben dónde está la partícula, si conocen la posición, no saben a qué velocidad va. Nos podemos pensar que es por falta de instrumental. No es por falta de instrumental, es porque en la naturaleza no se puede medir algo que en la naturaleza aún no se ha definido. Este principio de incertidumbre fue muy revolucionario porque abre las puertas al libre albedrío, a la libertad de elección. Aún la vida actual que vivimos a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de medicina, pues aún funciona mucho con el determinismo, ¿no? Con el Newton, como toda la realidad está fuera de nosotros y nada está relacionado. Y a partir de la física cuántica se abren las puertas a que estamos co-creando la realidad, que la realidad no es independiente a nosotros.